Bien, ahorita sí no debería haber más problemas. Vamos a ver. Ok, bueno. Wow, cuántas interrupciones. A ver, fíjense que, bueno, finalmente esta ecuación es con la que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Esta ecuación, dependiendo de lo que a nosotros nos interese. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Ah, bueno. Estas ecuaciones, bueno, simplemente nos va a permitir a nosotros poder hacer interpolaciones de tipo polinómico. ¿Ok? Si lo usamos de forma general, vamos a tener solamente la ecuación del polinomio interpolante. Si lo usamos para casos específicos, tendremos solamente un número. Vamos a entrar en detalle con un ejercicio, un ejemplo. ¿Ok? Trabajar con el siguiente ejemplo. Supongamos que nos dan la información sobre las densidades de una sustancia, un elemento, el sodio. Y estamos supuestamente en un laboratorio, estamos haciendo experimentos con una muestra de sodio, ¿ok? Lo sometemos a diferentes temperaturas y medimos la densidad del sodio correspondiente, ¿ok? Entonces fíjense que para unos valores de temperaturas dados, los valores de densidad cambian considerablemente. ¿Bien? Para 94 grados centígrados la densidad vendría siendo de 929. Para 205 grados la densidad sería de 902. Para 371 grados la densidad sería de 860. Se hacen menos denso. ¿Qué significa que se haga menos denso? Que está ocupando más volumen, se expande más el material. Al expandirse más el material, pues por supuesto ocupa más espacio, pero es la misma masa. Por eso es que se hace menos denso. ¿Ok? Su densidad se reduce considerablemente. ¿Ok? Recordemos que la densidad, si nosotros lo vemos en términos de lo que son sus unidades, las unidades que son kilogramos sobre metros cúbicos, bueno, de alguna forma es una medida de el espacio que ocupa una determinada masa. ¿Ok? Mientras más espacio ocupe la misma masa, menos denso se hace. Por el contrario, si en la medida en que el volumen, el espacio que ocupa la misma masa se hace cada vez menor, entonces se quiere decir que el material es mucho más denso todavía, mucho más denso porque ocupa menos espacio. Luego nos piden la siguiente información, que nos piden determinar la densidad para un valor determinado de temperatura específico en 251 grados, que cuando nosotros lo vemos acá no está listado. Normalmente esos valores que nos dan de referencia no tienen por qué estar listados en la tabla, simplemente la tabla son datos. Y este sería el dato final para nosotros poder empezar a hacer la interpolación. Entonces, bueno, este sería el caso en el que nos dan un valor específico de XP para hallar el Y sub P correspondiente. Si nosotros desarrolláramos la ecuación de Lagrange directamente, fíjense que tendríamos. Tendríamos acá el valor de, colocaríamos. Primero que nada, hay que estar claros de lo siguiente. Hay que definir cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. En este caso, esta vendría siendo la variable independiente y es la que iría del lado derecho de la igualdad. La expresión se construye con las variables independientes. El valor interpolante lo planteamos, pero con las variables dependientes. En este caso, la variable dependiente viene siendo la densidad. ¿Por qué? Porque depende de la temperatura. Dependiendo del valor de temperatura, nosotros podemos alterar la densidad. No al revés, la densidad no altera la temperatura, es la temperatura en la que altera la densidad, en pocas palabras. Por eso es que nosotros tomamos como variable independiente la T y de este lado es que nosotros haremos los desarrollos, pero en función de T, de la temperatura. Si utilizamos la ecuación de Lagrange, que tenemos esta por aquí, bueno, las Y sub I serían entonces valores de densidad. Las H sub I las tendremos que desarrollar, pero en función de T. ¿Ok? Fíjense que si yo aquí escribo la ecuación, esta sería esta es la ecuación que estamos utilizando, es Y sub P igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta 3, porque son 3 los puntos que tenemos aquí, ¿ok? De los Y sub I, que en este caso serían valores de densidad, tenemos acá, por la función productora H sub I, evaluada en 251.
Entonces es justamente lo que vemos acá, en esta ecuación que tenemos aquí. Este valor 929, 902 y 860 son los valores de densidad que va multiplicando a H sub 1, a H sub 2 y a H sub 3. Recuerden que este iba de 1 a 3, que sería H sub 1, H sub 2 y H sub 3 respectivamente. Ahora bien, todavía no está listo el problema, porque ahora tenemos que saber cuánto vale H sub 1, cuánto vale H sub 2 y cuánto vale H sub 3. Para ello, bueno, recurrimos a la ecuación de la productoria. Fíjense que la productoria para I igual 1, tendríamos entonces que desarrollar H sub 1, evaluada en 251, por supuesto. H sub 1, de acuerdo con la ecuación de la productoria, planteamos la productoria, esa productoria se evalúa en J. J igual 1 hasta N, en este caso N vale 3. ¿Sí? Pero entonces hay que estar pendiente de que hay una restricción, hay una condición acá. ¿La condición cuál es? Que J sea distinto de un I dado. ¿Cuál I? El que esté activo acá. Tiene que ser distinto de 1 para esta primera productoria. Esa productoria, la ecuación aquí vendría siendo 251 menos un X sub J. ¿Ok? Y aquí vendría siendo, aquí debajo vendría siendo X sub I, el X sub I, pero el X sub I, ¿cuál sería? X sub 1. X sub 1 menos el mismo X sub J. ¿Quién viene siendo en este caso X sub 1? ¿O quién viene siendo en este caso T sub J? X sub 1 vendría siendo la variable independiente en la primera posición, que sería 94. Y los X sub J van a ser 94, 205 y 371. Si lo volvemos a desarrollar, entonces esto vendría siendo ¿qué? Esto vendría siendo 94 menos X sub J. ¿Ok? Si lo hacemos más específico, las X, como habíamos dicho, vendrían siendo ¿quién? Los valores de temperatura. Vendría siendo entonces T sub J y T sub J. Y ahora sí ya tenemos adaptado la ecuación al contexto del problema. Bueno, ¿cómo se desarrolla esta productoria? Es bien sencillo. Las productorias se desarrollan como si fuese una sumatoria, pero en vez de sumar términos, de acuerdo a la ecuación que viene dada por acá, se multiplica. El término correspondiente a J igual a 1, ¿ok? Vendría siendo 251, ¿verdad? 251 menos 94. Entre 94 menos 94. Pero como podrán notar, esto es imposible. ¿Por qué? Porque tendríamos una división entre ceros. Pero recuerden que para esta productoria están restringidas las J que son iguales a 1. Es decir, esta no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, esta se descarta. ¿Ok? Entonces, ya sería, pasaríamos para J igual a 2. Para J igual a 2 sería T sub J en 2, que vendría siendo 205. 205. Y aquí sería 94 menos 205. ¿Ok? Luego vendría el siguiente término, que sería J igual 3. Para J igual 3 y de arriba 251 menos el T sub J o T sub 3, que vendría siendo 371. 371 arriba, y aquí sería 94. Nuevamente, menos 371. ¿Ok? Calculan eso y eso les va a dar un valor. En la siguiente lámina verán el valor correspondiente. Listo, este sería el resultado que obtengan aquí, es el resultado de H sub 1.
¿Ok? Ahora veamos cómo sería el resultado, el desarrollo de H sub 2. ¿Ok? El resultado de H sub 2, observe. Va a cambiar aquí el color. H sub 2. Vamos a ver qué pasa con... Ahora sería para I igual a 2. Vamos a hallar ahora H sub 2. Fíjense que ahora también aquí cambia esto. Ahora sería para J distinto de igual 2. ¿Ok? Fíjense que en este caso, aquí también cambia este término. Porque este es el término X sub I o T sub I en este caso. ¿Cuál sería el término que debería colocar acá? ¿Qué creen ustedes? Díganme ustedes, aprovechando que tenemos esto. ¿Qué valor coloco yo aquí ahora? Díganme ustedes, por favor. Es correcto, 205. Muy bien. Le colocaríamos acá 205. 205 menos T sub J. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver cómo sería el desarrollo. Vamos a volver a desarrollar todo esto. Entonces, ahora vamos a evaluar. ¿Podemos evaluar en J igual a 1? Sí. ¿Por qué? Porque J igual a 1 no hay restricción de acuerdo con esta condicional, ¿verdad? Entonces, el primer término, ¿cuál sería? Arriba iría 251 menos. ¿Qué coloco aquí, muchachos? Correcto. Colocamos ahora 94. Y aquí abajo colocaríamos 205, ¿verdad? Porque es el valor de T que mantenemos fijo. Y aquí volvemos a colocar 94. ¿Correcto? Ajá. Ahora tengo que evaluar en J igual 2. Pero J igual 2 no aplica. Si aplicara, entraríamos en una división entre 0. ¿Lo ven? Profe, pero no entiendo, con la fórmula de arriba sacamos esa parte. La fórmula de arriba. ¿Cuál fórmula de arriba? Si quieres, prende el micrófono, por favor, para poder comunicarnos mejor. La de PP. ¿Cuál es la de PP? Será la de la de la densidad. Sí, pero es que fíjate algo. Pero es que fíjate algo. ¿Conoces H1? Lo determinamos en el desarrollo anterior. ¿Conoces H2? Lo tenemos que desarrollar ahorita. ¿Y tú conoces H3? Es por eso. Tienes que hallar esos productores. Bueno, este término entonces corresponde a J igual a 1. Podemos hallar el término correspondiente a J igual a 2. No, ¿verdad? Porque está restringido. Y si no existiese esta restricción, ¿qué ocurriría? Que tendríamos que entonces, para J igual a 2, ¿cuánto sería el valor de T sub J correspondiente? 205. Entonces tendríamos aquí 205 menos 205, división entre 0. Entonces este no aplica. Aplica es el siguiente, J3. J3. Entonces desarrollamos ahora este siguiente término. Sería 251 menos T sub 3, que es 371. Y abajo iría 205 menos 371. Resolvemos esta productoria y el número que nos dé es entonces el valor de H sub 2. Sí, siempre va a existir. Si no existiera esa restricción, tendríamos división entre 0. Y es en la J que sea, para aquella J que sea distinta de I. Cuando I en este subíndice vale 1, entonces es para J, para todos los J, excepto J igual a I, J igual a 1. Cuando este subíndice es 2, entonces C
restringe a aquellos valores de j que sean distintos de 2. Y en el siguiente desarrollo, cuando resolvamos h sub 3, aquí la restricción va a ser aquellos j distintos de 3. ¿Ok? Bien, vamos a hacer el último desarrollo. En el último desarrollo, ahora para para i igual a 3, vamos a hallar a h sub 3, que es este que está aquí, que tenemos que deducir, ¿no? Entonces ahora vamos a trabajar con todas las j exceptuando j igual a 3. ¿Ok? Aquí en este término colocaríamos a el t sub i. Cuando i vale 3, tomaríamos entonces de referencia a 371. 371 menos esto. Bueno, entonces ahora desarrollamos. El primer término, cuando j vale 1, ¿qué iría aquí en este cociente? Ya 251 menos t sub 1, que sería 94. Y en el denominador, 371 menos 94. Para j igual a 2, el segundo término vendría siendo entonces nuevamente 251 menos t sub 2, que es 205. Y abajo 371, que es el que se quedó fijo, menos nuevamente 205. Resolvemos esta productoria y el valor que obtengamos acá, de este lado, es el que va aquí. Entonces, fíjense que ya con esos números obtenidos, ya ahora sí podemos entonces deducir el valor de la densidad, ¿ok? En ese punto interpolante. Vamos a ver qué nos dio. La siguiente lámina, como pueden ver, aquí están los desarrollos de las diferentes productores, ¿ok? Ahí están los valores correspondientes y ahora sí podemos utilizar la fórmula de la interpolación polinómica, ¿verdad? Para hallar ρ de P. ¿Okay? Este es ρ, la letra griega ρ, que es la que usualmente se usa se utiliza pues para denotar la densidad. ¿Okay? Cuando sustituimos, fíjense que nos está dando 890 kilogramos por metro cúbico. ¿Okay? Ese sería entonces el valor interpolante, que sería más preciso, por supuesto, porque estamos haciendo un ajuste polinómico. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Se entendió el procedimiento, el desarrollo de la interpolación polinómica? Esto es método de Lagrange. El otro caso, ¿okay? es cuando en vez de pedirnos un valor específico de densidad, nos pide más bien hallar la ecuación de la parábola, es decir, para tenerla ahí a la mano cada vez que se necesite, cada vez que nosotros requiramos calcular otras densidades, pero modeladas a través de la ecuación de la parábola. ¿Cómo sería eso entonces? Es un problema un poquito más complejo, ya sería un problema de álgebra. Aquí lo que habría que hacer es, a diferencia de cómo se trabajó con estos casos que se fueron trabajando con valores específicos de 251 grados centígrados, ¿verdad? Ahora se va a trabajar es con la variable t, como una variable t cualquiera. Entonces el resultado que se va a obtener no va a ser un número, sino una ecuación. Se plantea, por supuesto, la ecuación de la interpolación polinómica general, ahora para un valor genérico de t, de temperatura, ¿verdad? Entonces hay que ahora proceder a deducir la ecuación de H1 en función de T, de H2 en función de T y de H3 en función de T. H1, fíjense que si nosotros hacemos el desarrollo, nos va a dar como resultado este polinomio, ¿verdad? Un polinomio dividido entre una constante. H2 nos va a dar otro polinomio, también dividido entre otra constante, una constante negativa, y H3 nos va a dar este otro polinomio. Fíjense que los tres polinomios obtenidos hasta el momento son todos del mismo grado, son polinomios de grado 2.
lo cual es de esperarse porque estamos trabajando con 3 puntos. 3 puntos, 3 menos 1, 2 es el grado del polinomio. Luego se procede a hacer ¿qué cosa? A sumar estos puntos. Cuando procedemos a realizar la suma, ¿ok? Pero sumarlos ¿cómo? De acuerdo a la ecuación de la interpolación, es decir, este h que está aquí, esta ecuación, la metemos acá, esta ecuación que está acá. Esta otra ecuación que tenemos por aquí, metemos aquí, y la que tenemos más abajo, la que está más abajo, se mete acá. Entonces, sería 929 por este polinomio, 902 por este segundo polinomio y 860 por el polinomio que está más abajo. Ese desarrollo lo podemos ver aquí. Entonces, fíjense que al resolver con mucha paciencia, con mucho cuidado y con mucho detalle, llegamos a esta ecuación polinómica. ¿Ok? Sería este coeficiente por t al cuadrado menos este otro coeficiente por t más este numerito que tenemos por acá. Y esta es pues la ecuación del polinomio. Entonces, fíjense que aquí tenemos en este ejemplo los dos tipos de soluciones. La solución numérica para un número dado y la solución genérica, que es para obtener la ecuación del polinomio para cualquier caso. ¿Ok? Aquí, bueno, esto es simplemente unos trucos para nosotros poder revertir polinomios factorizados, que nos puede servir de utilidad al momento de trabajar con esta forma. Fíjense que cuando nosotros conocemos el polinomio dado por sus binomios, ¿ok? Si queremos trabajar con binomios de parábolas, este sería el polinomio resultante, ¿ok? Fíjense que si tenemos x menos a por x menos b, la parábola desarrollada sería x al cuadrado menos ab, ¿ok? La suma de los dos coeficientes estos que están aquí, más el producto de AB. ¿Ok? Bueno, esto ya lo hemos visto, esto se conoce perfectamente del álgebra. Si fuese, por ejemplo, un polinomio cúbico, un polinomio de grado 3, tengamos, por ejemplo, x menos a, x menos b, x menos c, el polinomio cúbico correspondiente sería en función de los coeficientes, vendría siendo x al cubo menos la suma de los tres coeficientes que tenemos acá, más la suma de las combinatorias 3 a 2 de los coeficientes que tenemos aquí, menos el triple producto ABC. Esta ecuación, perfecto, esto por supuesto nos permite a nosotros poder sistematizar estos cálculos. Si por ejemplo tienen que trabajar con polinomios de grado 2 o polinomios de grado 3 para que no tengan que estar ahí enredándose la vida haciendo estos desarrollos a mano. Aquí ya tienen las ecuaciones correspondientes para aplicarlas. Bien, lo que quedaría ahora por ver, para no hacer esto más largo, es ya trabajar de una vez con el Octave. ¿Ok? Vámonos de una vez a Octave para poder entonces ver cómo es para ver lo que sería ya entrando ya en la segunda hora de la clase, cómo interactuar esto usando Octave, cómo interactuar con Octave para resolver problemas de interpolación polinómica sencilla. Vamos a Octave, vamos a programar esto, vamos a abrir por ejemplo el editor, y vamos a generar el primer programa. Este programa lo vamos a llamar Lagrange. Tengo varias versiones de Lagrange aquí. Bueno, en la computadora de la casa tengo otras, tengo muchísimas más. 320, 22, 15. Bien, normalmente yo cuando programo Lagrange, yo lo hago de adentro hacia afuera. ¿Cómo es eso? Programo primero la ecuación. En este caso, la ecuación, ¿cuál sería? Habría que programar es la productoria. Fíjense que aquí, si nos vamos a lo que son las ecuaciones, estas ecuaciones que tenemos acá, voy a poner aquí a un ladito,
Ahí más o menos se ve. Ok, fíjense que en este caso tenemos una sumatoria de términos y sub i. La sumatoria, por ejemplo, ¿cómo nosotros la podemos modelar acá? Pero primero que nada, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos conocer primero valores de X y valores de Y. Tenemos que ingresarlos al programa. ¿Cómo los vamos a ingresar? Vamos a ingresarlos todos al mismo tiempo, como si fuesen vectores, más o menos como hacíamos con el método de Gauss-Jacobi y de Gauss-Seidel. Si eso es así, nosotros escribiríamos, definiríamos un vector X, y a ese vector X le damos mediante un input. Listo, ingresamos los valores de X, luego los valores de Y, otro dato que tenemos que ingresar es el XP correspondiente. Y ahora necesitamos deducir, necesitamos calcular, obtener información sobre el valor de n. El valor de n, que es el límite tanto de la sumatoria como de la productoria. N lo podemos obtener sencillamente utilizando la función length. Length de X o de Y. Recordando que length nos dice, por ejemplo, si estamos trabajando con un vector, nos va a decir el número de puestos, ¿okay? O de posiciones que tiene ese vector. Y sea si es un vector horizontal, nos va a decir el número de columnas. Y si es un vector vertical, el número de filas. ¿Ok? Eso, por supuesto, nos dice también cuántos valores de bulatos tenemos aquí. Eso, por supuesto, se lo asignamos a la variable. Listo, estas serían pues las entradas. ¿Ok? Las tres entradas de datos y el primer cálculo que sería internamente. Ahora bien, habría que programar entonces esta sumatoria. Normalmente esta sumatoria, ¿cómo iría? Definimos una variable contadora y SI va a ir desde 1 hasta n, ¿verdad? Y bueno, fíjense que este sería el for de la sumatoria. No sé si ustedes están claros de cómo se hace, por ejemplo, esto. A lo mejor los de informática ya lo saben, cuando uno modela sumatorias en la computadora, uno lo modela mediante un bucle, un for next, ¿ok? Entonces, bueno, esto es por si acaso, a lo mejor yo estoy yendo muy rápido y la gente no se han dado cuenta. Por ejemplo, esta que caigo en cuenta, yo estoy como que yendo muy rápido para... Vamos a ver. Una sumatoria. Supongamos que quiero modelar en la computadora la sumatoria de los x cuadrados. Ajá. De igual 1 hasta 3. ¿Verdad? Y supongamos que esos valores de x que yo tengo son, por ejemplo, 1, 2, 3, por decir un ejemplo, pues, valores de x. Bueno, vamos a hacer esto un poquito más genérico. Ay, Dios. Ajá. Este sería en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Si yo quiero llevar esto a un programa de computadora, yo quiero modelar esta sumatoria como un programa de computadora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, simplemente se coloca aquí, controlamos. Para igual a 1, para igual a 2, para igual a 3, se define, asignamos a esto una variable en la computadora que vamos a llamarla, por ejemplo, sumatoria S, ¿verdad? Aquí agarraríamos los x sub i, aquí vendría para x para igual a 1, este sería 2, este sería 3 y este sería 5. S en una tabla iterada, por ejemplo, sería, por ejemplo, para S igual, al principio S tiene que valer 0.
¿Ok? Ese tiene que valer 0 al principio. Pero después tenemos que programar en la computadora una asignación. Una asignación que se llama de tipo acumulativa. ¿Qué le vamos a acumular a la variable s? Los x sub i al cuadrado, ¿verdad? Entonces, para i igual a 1, ¿verdad? ¿Qué vamos a colocar? El valor de s, el nuevo valor de s va a ser el valor que tiene actualmente en ese momento, que es 0, más el cuadrado del x sub i correspondiente, que sería 4. Luego eso, por supuesto, esto se asigna a la columna anterior, pero en la siguiente iteración, en la siguiente fila. Ahora S vale 4. Luego se vuelve a hacer la misma operación de asignación, que sería, ¿cuánto vale ahora S? 4. ¿Cuánto vale ahora el valor de X sub i? En este caso sería 3. 3 al cuadrado sería 9. 4 más 9 sería 13. Y entonces ahora esto vale 13. Ahora ese vale 13. En la siguiente iteración, a ver, aquí, 13. Ahora en la siguiente iteración, ahora el valor de ese va a cambiar, porque ahora vale 13 más el valor que tiene x, que es 25, será 5 al cuadrado, 25. Se le asigna esto, y entonces, ¿cuál es el nuevo valor que tiene? Para ahora i igual a 4, ¿cuánto valdría ahora S en este caso? S en este caso ahora valdría 13 más 25, 38. Es decir, al final del bucle, la variable S alcanza 38, que es justamente la respuesta a la sumatoria. ¿Cómo se hace eso con una estructura de tipo repetitivo? Es decir, se define un for que iría de igual 1 hasta 3. Lo estoy escribiendo como si fuese Visual Basic. Esto sería 1, 2.3 en octet. ¿Y después qué se colocaría aquí? Bueno, simplemente se escribe la variable s, s igual s más el x de i elevado al cuadrado. ¿Ok? Y listo. Pero muy importante es que antes del bucle, la variable s tiene que existir previamente. Tiene que estar previamente definida y ya tener un valor asignado. ¿Ok? Entonces, este tipo de enfoque también lo podemos aplicar para productores. En productores también, lo único que cambiaría es que en vez de hacer sumatorias, colocaríamos productos. ¿Ok? Y vamos acumulando. Y por otro lado, como vamos como en productores, el valor inicial no sería el 0, sino el 1. Es decir, el elemento neutro de la multiplicación. Mientras que en la sumatoria, el Profe, valor inicial tiene que ser el elemento neutro de la suma. Sí, adelante. disculpe que le interrumpa, pero no se ve todo lo que usted está escribiendo, sino como que se ve entrecortado. ¿Se ve entrecortado o se oye entrecortado? No entiendo. No se ve como, o sea, que se ve todo raro. No se ve la pantalla completa, lo blanco que usted está poniendo. Es como si Usted la puso imagen como se quedó un paralizada. cuadrito blanco. Exacto. Usted puso como un cuadrito blanco, pero ahora se ve como el octave en vez del cuadro blanco y se ve por... Pero sí se vio lo anterior. O sea, se ve es no completo, pues. Hay una parte que que no se ve. Bueno, bueno, en general, eso fue lo que traté de explicarles, pues cómo hacer ¿cómo se llama? Cómo hacer entonces el modelado. ¿Ok? Vieron por lo menos cómo es el desarrollo a nivel de forma tabular, cómo se hace la sumatoria, ¿no? En la computadora. Eso lo llegaron a ver.
Ay, qué broma. Bueno. Ok, la tabla que hice de las X, ¿no? Perfecto. Bueno, perfecto, no importa. Entonces, ya con eso, eso es más que suficiente, porque entonces, ¿qué significa? Para, por lo menos, si nosotros queremos modelarlo, así me ven aquí el octo, hacerlo así, esa sumatoria de las X, ¿qué implicaría? Tendríamos que entonces definir una variable S, que es la sumatoria, que sería la de la S de las X cuadrado, y dentro del bucle for next, si fuese, por ejemplo, para el ejemplo que les estaba explicando hace ratico, sería de 1 a 3, entonces, ¿qué se coloca? S igual al valor de S más X sub I elevado al cuadrado. Al final del bucle, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, al final del bucle se obtiene ya el valor de la sumatoria para ese ejemplo. ¿Me explico? ¿Me siguen la idea? Y si en vez de ser una sumatoria, lo que estamos modelando es una productoria, entonces simplemente lo que hay que hacer es cambiar aquí, supongamos que ahora lo que queremos allá es una productoria, lo que se hace es cambiar la suma por el producto, básicamente. ¿Ok? Y bueno, se repite el mismo esquema. Lo importante es que aquí en este caso, en vez de trabajar con el elemento neutro de la adición, se utiliza el elemento neutro del producto, que es el 1. Porque si fuese 0, ¿qué ocurre? Que entonces aquí todo el tiempo daría 0, 0, 0, 0. O sea, cancelan todos los productos. Tiene que ser es 1. Eso es lo que hay que estar pendiente. ¿Okay? Bien, vamos a pasar a la última parte de la explicación. ¿Ok? De todas maneras, cualquier problema, si no se llegó a ver el video, no lo llegaron a ver la transmisión, yo espero que en el video sí quede vista la pantalla, o sea, lo que estuve explicando a mano, que infortunadamente no lo llegaron a ver todos. ¿Ok? Queda 1 minuto con 42, voy a pasar a la siguiente sesión de una vez porque se me va a cortar en cualquier momento. ¿Ok? Nos vemos entonces en breves instantes. ¿Ok? Por favor, antes de irnos, vayan anotando aquí en el chat, vayan anotando la nombre, cédula, por favor, para tener control de la asistencia en esta sesión, por favor, se los agradezco antes de irnos. Vayan haciendo eso rapidito, por favor, antes de que se cierre la videoconferencia.